buenas tardes, bienvenidos a un Semergen en vivo más. Y hoy, dentro de este programa o ciclo formativo que estamos desarrollando a lo largo de este año 2025, contamos con el doctor Federico Martínón Torres. Él es jefe del servicio de pediatría en el Hospital Clínico de Santiago, aunque no lo parezca. Yo también soy gallego, soy Sergio Pinza. Y bueno, ya hace unos años que nos conocemos y este ciclo que ha nacido un poco pues para a nuestros investigadores y socios que lo quieran ver, pues mostrar qué oportunidades hay de colaboración con otras especialidades o con otras áreas que también puedan dedicarse a la investigación y que podamos buscar sinergias. Pues desde luego el doctor Martínón tenía que estar aquí. Él ya lleva muchos años investigando. Su grupo es un referente a nivel internacional en investigación en vacunas. Todas las vacunas, incluida la del COVID, que han ido saliendo en los últimos años adelante, ellos han participado en los ensayos clínicos. Él personalmente ha liderado varios de esos ensayos clínicos y la verdad es que no es que sea mi pediatra de cabecera, que yo ya no tengo edad, pero sí que cuando tenemos dudas en el área sanitaria, pues recurrimos a él porque es realmente un experto internacional. Es un lujo contar contigo, Federico. Muchas gracias por aceptar mi invitación. La verdad es que es un placer contar hoy aquí contigo. Y nada, pues ya te dejo con todos y luego al final te haremos algunas preguntas de las que vayan entrando. Os invito a todos, eso sí, en el chat. Cualquier duda que os vaya surgiendo, comentario que queráis hacer, lo vais reflejando, que yo como moderador los puedo ver y luego se los voy planteando al doctor Martínez. Federico, cuando quieras, todo tuyo. Muy bien, bueno, pues muchas gracias Sergio y gracias a Semergen por la invitación y bueno, como ya ha quedado reflejado en las palabras de Sergio, somos amigos desde hace muchos años y esa es la razón fundamental de que esté hoy aquí. Pero bueno, la idea es un reto porque no es una charla fácil y mi idea o el planteamiento cuando Sergio me lo propuso es tratar de hacer por un lado, una reflexión sobre cuáles son las oportunidades concretas y reales de investigación en atención primaria en el campo de las vacunas y luego también establecer como una especie de menú, de paleta de colores de lo que ya estamos haciendo y en lo que yo creo que se podría pues, engranar mucha más gente y mucho más músculo de atención primaria del que actualmente está engranado. Yo llevo muchísimos años haciendo investigación clínica en colaboración con primaria, sobre todo con atención primaria pediátrica, pero no exclusivamente. Nosotros hacemos ensayos clínicos de niños, de adultos, de embarazadas, de todas las edades. Es decir, a nivel de lo que es investigación translacional no tenemos un límite de edad, ¿no? Y bueno, quizás por eso conozco en profundidad este ángulo, motivo por el que Sergio quiso contar conmigo y espero que lo que os quiero contar pues sea útil y por lo menos inspire alguna nueva línea de colaboración como las que ya existen, pero que pueda surgir alguna más. Voy a compartir mi pantalla para básicamente, como decía, ¿no? El objetivo de la charla es hablar de oportunidades de investigación en vacunas en atención primaria, ¿no? Yo, como decía Sergio, soy pediatra, pero en lo que es vacunas trabajo pues, de forma transversal en todas las edades y en lo que es infecciones y vacunas desde hace muchos años, ¿no? Este es mi potencial conflicto de intereses, aunque no voy a hablar de ningún producto en particular. Trabajo prácticamente con todos los promotores vacunales y hablaré de algunas vacunas de las que he estado trabajando como investigador. Bueno, yo sé que esta charla va dirigida a marcianos y que los que estáis conectados o ya sois marcianos o estáis en vías de serlo, no tengo ninguna duda. Lamentablemente no por ser de atención primaria, sino yo diría en general la investigación clínica en nuestro país es ahora mismo de marcianos. No hay otra definición y aunque sea spoiler de la película, los que habéis visto la película, pues a todo el mundo se le llena la boca con ir a Marte, pero el que llega, los que sois marcianos, luego sabéis los solos que estáis allí y que a nadie le importa que os quedéis allí solos, ¿no? Con lo cual no es un proceso sencillo ni muchísimo menos. Pero bueno, doy las gracias a todos los que ya sois marcianos y también a todos los que tenéis las dudas o la inquietud, ¿no? Para ver en qué consiste esto de ser marciano y que estéis conectados ahora a este webinar. Creo que es importante poner en perspectiva lo primero, cómo es la investigación en España, ¿no? En este momento, este es un mapa de la distribución en I+D+I y vemos que España, bueno, pues podría ser peor, pero también podría ser mejor, ¿no? Ocupa
modesto en lo que es inversión del producto total bruto en investigación. Es cierto que esto ha ido mejorando en los últimos años, hay una ligera tendencia al alza, pero todavía estamos ahí rondando el 2% frente a países que están en el 3 y pico, 4%. Y esto al final, bueno, es el presupuesto global, pero este es precisamente los recursos a partir de los cuales va a surgir todo lo demás, las estructuras, la competitividad y la capacidad de hacer investigación. Pero yo creo que el problema fundamental que tenemos es que no hay cultura de investigación clínica en nuestro país y eso necesita una solución de medio plazo. No hay interés, en parte, pues porque no se incentiva ni siquiera desde el pregrado, porque no hay formación específica en investigación, ni durante la formación especializada, ni por supuesto en el pregrado, como comentaba, ni después en la carrera profesional existe una formación específica. El clínico investigador es, lo que me decía antes, un marciano, ¿no? En el sentido de que bueno, se considera que la investigación clínica es algo que hacemos en nuestro tiempo libre, ¿no? Que es hacer un póster para un congreso durante el fin de semana o en una hora libre por la tarde. Y realmente la investigación clínica competitiva es mucho más compleja y requiere bueno, de una infraestructura, de un know-how y de unos medios y unos métodos específicos, ¿no? Y bueno, se habla siempre de la necesidad, de la importancia de la investigación, pero luego en la práctica pues la realidad de la investigación translacional es la que es y tenemos el ejemplo de nuestro propio país y de lo que vamos a hablar hoy de vacunas y de investigación en vacunas. Bueno, cuando fue el COVID hubo un récord mundial de randomización por números de ensayos y moléculas de ensayos clínicos que se hicieron globalmente en el mundo, porque como todos sabéis, se aleatorizaron millones de personas en los diferentes ensayos clínicos de cada uno de los componentes vacunales. Y el papel de España fue modesto, modesto tirando a pequeño, en un momento en el que por tamaño de país, por prestigio, por muchas cosas, debíamos haber ocupado un papel probablemente mucho más preponderante. Y sin embargo, bueno, no se ha hecho una reflexión de por qué y por qué no, pero lo cierto es que independientemente de que a grupos concretos les haya ido bien, o como dijo Sergio, nosotros hemos hecho ensayos durante el COVID como los veníamos haciendo y con diferentes moléculas, pero al final que le vaya bien a unos pocos o a un grupo, pues no es suficiente para tener una respuesta de país y ser competitivos a la hora de hacer la investigación clínica. Por tanto, creo fundamental la profesionalización de algún modo de la investigación clínica o la compatibilidad de la investigación clínica con el resto de nuestras obligaciones asistenciales, ¿no? Para aliviarnos podemos decir que efectivamente no es un problema exclusivo de nuestro país. Hay muchísimas editoriales, a mí me gusta esta, aunque tiene algún tiempo, que pone en relieve el problema, ¿no? Del rol de la investigación clínica. Pero bueno, mal de muchos no es un gran consuelo para la situación de partida. En cualquier caso, lo que sí tengo claro es que si hay un papel dentro de la investigación clínica donde la atención primaria tiene un papel fundamental es en la investigación en vacunas, por muchísimos motivos de los que son obvios para vosotros, pero que son indiscutibles, ¿no? Es decir, la atención primaria es la que realmente hace la vacunación, es donde está la población habitualmente elegible para los ensayos clínicos de vacunas que en general buscan población sana o población con patología pero que están en una situación estable, es decir, los pacientes que se ven en el día a día en el contexto de la atención primaria. Es un contexto ideal para este tipo de estudios porque hay continuidad en la atención, se conoce a los pacientes o a los pacientes a sus familias en el caso de los niños, hay confianza, es más fácil establecer el vínculo necesario para que el sujeto participe en el estudio, incluso para hacer un seguimiento adecuado y que no haya pérdidas de seguimiento. Es decir, que en un escenario teórico, si alguien se plantea hacer un ensayo clínico en vacunas, el punto de partida debería ser sin ninguna duda y atención primaria. Otra cosa es que no está pasando por todos los motivos que ya hemos aludido y algunos más, pero conceptualmente creo que es indiscutible que todo lo que tiene que ver con prevención a través de vacunas pues en general en el mundo, pero en nuestro país en particular, tiene su eje central en atención primaria, ¿no? Y por tanto, la investigación en relación a este asunto también tendría que ser en este contexto. ¿Y qué posibilidades hay genéricas de investigación en atención primaria en vacunas? Desde luego hay varias sencillas que son las que pongo aquí.
Quizás el entorno de primaria, tal como está ahora desde un punto de vista de infraestructura y de dotación, no sea el ideal para hacer ensayos clínicos en fases tempranas, y aún así en algunos sería posible, pero desde luego para realizar ensayos clínicos fase 3 o fase 4 no tengo ninguna duda que cualquiera de los ensayos o la gran mayoría de los ensayos que yo he llevado a cabo y alrededor, yo en este momento he hecho más de 150 ensayos clínicos. Pues yo diría que de los 150, 120 y los otros son fases 1, se podrían haber realizado completamente en atención primaria, siempre que hubiera una serie de requisitos que comentaré, pero desde un punto de vista conceptual, técnico de preparación, sería perfectamente factible hacerlos ahí. Y después hay otra serie de estudios relacionados con las vacunas, pero que son también fundamentales, que son los estudios clínico-epidemiológicos, tanto previos a la implementación de una vacuna como después de la implementación, para valorar la vacuna en sí mismo o para valorar el impacto y la efectividad de la vacuna en el mundo real. Y cualquiera de estos estudios, de nuevo, creo que tiene un rol fundamental, sobre todo para algunos de los estudios que se requieren habitualmente, atención primaria, ¿no? Por tanto, para mí, la atención primaria debería ser el punto de partida y el eje de la investigación en vacunas sin ninguna duda, ¿no? Por lo que decía, por la población y también porque en los ensayos clínicos de vacunas generalmente los procedimientos asociados son procedimientos simples que hacemos en el día a día en atención primaria. Por supuesto la vacunación, pero hay extracción de muestras, pero son extracción y procesamiento de muestras habituales, generalmente sangre, saliva, hisopos nasofaringios, orina, es decir, lo que hacemos en el día a día en atención primaria sin despeinarse, ¿no? Entonces, no te exigiría de entrada una dotación o una complejidad de procedimientos fuera de lo que se hace en el día a día en el contexto de atención primaria, ¿no? ¿Y qué roles puede tener atención primaria en el contexto de estos ensayos? Bueno, depende de lo que el investigador quiera hacer, por supuesto, ¿no? Yo aquí lo que trato de reflejar es una persona que está en atención primaria, que su vocación es asistencial, pero también quiere hacer investigación e implicarse en investigación en vacunas y en ensayos clínicos. Estos serían roles posibles en los que puede participar, pero no quiere decir que no haya médicos de familia que quieran involucrarse más. De hecho, en mi grupo hay gente, el propio Sergio y gente de su grupo están más involucrados activamente en actividades que hacemos en relación a investigación en vacunas, pero tengo incluso pues médicos de familia que son parte estable del grupo y ya quizás en una forma más allá de lo que hablamos aquí, ya dedicados exclusivamente a la investigación, que no creo que sea el rol que estamos discutiendo hoy y las oportunidades que estamos viendo, que también las hay, ¿no? Es decir, profesionales de la medicina dedicados exclusivamente a la investigación clínica. Yo hablo más del rol compatible con el resto de nuestras obligaciones y actividades tanto asistenciales como docentes. Entonces, a veces la forma más sencilla de involucrarse es simplemente a través de la detección, captación y referencia de pacientes para la participación en estos ensayos. Al final, como decía, es el contacto con estas familias y estos pacientes y a través de redes se puede colaborar y referir pacientes, que esto a su vez puede tener una remuneración que redunda en la propia estructura, en la propia formación del equipo a nivel de atención primaria o como incentivo para que colaboren y participen otros profesionales y también para involucrarse activamente en estos ensayos. Cuando el centro tiene la dotación y la formación suficiente, puede ser un centro en sí mismo satélite para llevar a cabo los procedimientos del propio estudio, es decir, hacer la vacunación del sujeto, el seguimiento del sujeto o la extracción y el procesamiento básico de las muestras que puedan ser necesarias, ¿no? Pero bueno, básicamente para realizar todo esto no hace falta más que equipos que ya existen en general en cualquier centro de atención primaria. Lo único que estos equipos tienen que estar específicamente calibrados para los estudios, tienen que tener unas certificaciones que se obtienen como parte del procedimiento del estudio y poco más. Y muchas veces los equipos que no existen son dotados por el propio promotor del ensayo. Es decir, generalmente el problema no es la infraestructura. Quizás la limitación más importante es el tiempo específico de investigación. Entonces, realmente, para lograr ese tiempo o esa dotación, probablemente tenemos que recurrir a herramientas que no dependen exclusivamente de nosotros, pero que también hay oportunidades en ese sentido. Los programas de intensificación para buscar el tiempo protegido para hacer investigación existen, hay los programas nacionales, pero hay también programas regionales y autonómicos que pueden permitir asegurar un tiempo para hacer estas labores. Es necesaria una formación continua en metodología.
Es necesario la integración real de la atención primaria en los institutos de investigación. En teoría lo está, en todo el mundo habla y repite la importancia de la investigación, atención primaria, porque es así, no solo para las vacunas, sino en general, pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica real de cómo sucede esto, ¿no? Luego otra herramienta fundamental es la integración en redes. Al final, muchas veces lo que buscas es champions, es decir, marcianos que están dispuestos a hacerlo, pero la colaboración en red de esos marcianos, primero, produce sinergias positivas, permite que el marciano no esté solo y permite además dar una respuesta más competitiva. No olvidemos que la mayoría de estos estudios son competitivos con otros países, con otros contextos donde la investigación sí está totalmente profesionalizada y por tanto es la manera de construir una respuesta competitiva. Y creo que también es muy importante revisar todos los incentivos y el reconocimiento de lo que es la actividad investigadora en la carrera profesional, pues para contribuir a atraer a más médicos y a más profesionales sanitarios, pues a todo lo que es el campo de la investigación en atención primaria y en particular en vacunas. Entonces yo os voy a contar un poco qué es lo que nosotros hacemos en ese sentido, para que veáis que realmente hay muchas cosas al alcance de la mano. Nosotros somos un grupo de investigación que se centra sobre todo en infecciones en vacunas. Nos gusta decir que hacemos todómica, que es la aplicación de las ómicas en este contexto. Y bueno, somos un grupo grande de 50 personas estables que se financian con los fondos que obtenemos de los propios ensayos clínicos o de proyectos de investigación competitiva. A través de eso hacemos los ensayos clínicos propiamente, pero también investigación más compleja, que probablemente ya no es el sitio para realizarlo a atención primaria, pero lo hacemos a través de los estudios, de las muestras y de los metadatos que se obtienen de los pacientes que se reclutan a través de atención primaria. Dentro de la estructura del grupo tenemos una unidad de ensayos clínicos que está totalmente profesionalizada, en la que hay enfermeras, médicos, data managers, farmacólogos, de todo, ¿no? Para poder llevar a cabo estos ensayos clínicos. Y a lo largo del tiempo en esta unidad pues hemos realizado más de 150 ensayos, incluidos miles de sujetos y pues eso, más de 200 publicaciones relacionadas. Entonces muchos de estos ensayos son de moléculas que estáis utilizando y que conocéis. Hemos trabajado en vacunas de meningococo, la de C, la tetravalente, la de B, la pentavalente. Algunos de estos ensayos son fase 1-2, más complejos de llevar a cabo en atención primaria, pero es cierto que los fase 3 se pueden hacer en atención primaria y en algunos de estos ensayos han participado pediatras activamente en estos ensayos clínicos. También trabajamos en vacunas de neumococo, vacunas que ya estáis utilizando como la 15 o la 20 valente, y también estamos trabajando en la 21 y la 24 que están también ahora disponibles en el caso de la 21, y son vacunas que básicamente en sus fases 3 lo que hacen es aleatorizar pacientes sanos de esa edad o con determinadas comorbilidades y después hacer un seguimiento evolutivo de, bueno, por supuesto, la seguridad del producto, pero también en los fase 3 de la eficacia, es decir, de la incidencia de enfermedad de interés en esos sujetos, ¿no? Entonces, de aquí de nuevo hemos colaborado en muchos casos con colegas y compañeros de atención primaria. También trabajamos en vacunas combinadas, estas son más específicas de pediatría, como las hexavalentes y las pentavalentes, también en las tetravíricas, y de hecho la tetravírica ha sido el único ensayo clínico de todos los que os he mencionado que hemos hecho íntegramente en una red de atención primaria. Es decir, que cada uno de los centros que participaban realizó todos los procedimientos de ese estudio. Ya fue hace algún tiempo, pero se pudo hacer con éxito, no hubo ninguna incidencia y fue más complejo desde un punto de vista burocrático que desde un punto de vista de lo que era la investigación. Fue más difícil en aquel momento poder establecer y hacer todos los papeles necesarios con cada uno de los centros y de cada una de las áreas sanitarias que participaban, que llevar a cabo el ensayo clínico en sí. Pero yo creo que eso ha mejorado con los institutos de investigación sanitaria. También trabajamos en vacunas de virus respiratorio sincitial, hemos desarrollado los monoclonales, la vacuna maternal y hemos trabajado en las vacunas de virus respiratorio sincitial que ahora tenéis también a disposición del adulto, aunque en nuestro país todavía no están financiadas, pero que ya están disponibles, ¿no? También para la población adulta. Trabajamos con multitud de vacunas relacionadas con la gripe pandémica, prepandémica y de todo tipo. Hemos trabajado también en vacunas frente a zóster, ¿no? Aquí quizás el papel más importante ha sido del grupo de Valencia, pero también hemos colaborado en estos estudios. Hemos colaborado en vacunas para embarazadas, sobre todo en la vacuna
de TPA, la de tosferina para embarazadas, pero también de virus respiratorio sincitial y bueno, también otras muchas, ¿no? Como vacunas de COVID. Y bueno, en realidad trabajamos prácticamente con cualquier vacuna que está en desarrollo en estos momentos. Pero a mayores de todo esto hacemos trabajos relacionados con las vacunas y las infecciones en las que combinamos todos los aspectos ómicos. Esto, como decía, puede estar más lejos de lo que es atención primaria, pero creo que merece la pena que os dé alguna pincelada para que veáis el potencial, el interés de todo esto y que realmente la implicación del médico de atención primaria en este proceso puede ser, como digo, en las labores que hablábamos de reclutamiento, referencia, participación en los estudios, pero puede ser más profunda a través de la participación directa con grupos como el nuestro, ¿no? Nosotros trabajamos en vacunación de precisión o vacunología personalizada y lo que haces es obtener de los pacientes muestras en los sujetos vacunados, muestras que nos permiten hacer modelos in silico de lo que podemos esperar ante cualquier antígeno vacunal para luego reducir el número de pacientes que tenemos que incluir en los ensayos o tomar decisiones sobre candidatos vacunales con mucha más precisión antes de ir a los propios ensayos clínicos, ¿no? Esto se hace a través de muestras extraídas en pacientes, es decir, al final necesitamos siempre el paciente sano y obtener muestras a partir de lo que modelizamos y aunque solo fuera en ese paso, seguimos necesitando la colaboración de atención primaria. Aquí el líder mundial de todo esto es Ofer Levy de Harvard, con el que colaboramos y con el que hacemos cosas chulísimas, pues como esta, ¿no? Por ejemplo, lo que hacemos es utilizar transcriptómica, la expresión funcional de los genes para predecir qué es lo que va a pasar en un sujeto vacunado en el tiempo. Entonces, habitualmente cuando vacunamos a un sujeto, lo vacunamos y luego medimos los anticuerpos pues pasado una semana, un mes o 3 meses, ¿no? Bueno, pues con nosotros con esto somos capaces de establecer una respuesta transcriptómica tan pronto como al tercer día que predice la cantidad de anticuerpos que va a haber 60 o 90 días después, ¿no? Es decir, podemos alcanzar ese nivel de precisión y decidir muy pronto, imaginemos en el contexto de una pandemia, qué es lo que hay que hacer si no hay respondedores a la vacuna. O diferenciar vacunas aparentemente iguales, como vacunas de gripe con o sin adyuvante, y diferenciarlas perfectamente por la expresión génica y saber exactamente cómo responde el sujeto. Es decir, podemos diferenciar aquí claramente grupos en diferentes colores en función de que sea una adyuvada o una inactivada normal, y esto expresa y estimula genes diferentes que podemos medir, cuantificar y por tanto establecer realmente a nivel molecular cuáles son las diferencias en esas respuestas, ¿no? Aquí uno de los genios es Rino Rappuoli, que es además el que inventó la vacuna de meningococo B. Nosotros mismos, más modestamente, hemos hecho, por ejemplo, marcadores predictivos que nos permiten en un sujeto que recibe la vacuna de rotavirus, como podéis ver aquí separados en 4 grupos perfectos, separar el que se vacuna, del que está sin vacunar, del que está en convalescencia de la infección aguda o del que está sufriendo la infección aguda. Esto se hizo con muestras de atención primaria de sujetos vacunados y de sujetos que recibieron la vacuna de rotavirus. O también con el neumococo, en este caso con la colaboración de Sara Pischeda, que ahora es postdoc, pues podemos predecir por marcadores epigenéticos cuál va a ser el nivel de respuesta a sujetos vacunados de neumococo. Cuando vacunamos siempre asumimos que todos reciben la misma vacuna porque más o menos la mayoría van a responder igual, pero la realidad es que respondemos de forma individualizada y que esa respuesta está supeditada a muchos factores y entre ellos a factores epigenéticos. De nuevo, esto no lo hago ni yo. En mi grupo tengo un montón de gente que se dedica a estos aspectos tan específicos, pero no es posible hacer ninguno de estos estudios si no tienes una red de reclutamiento en primaria que te permita acceder a estos pacientes y reclutarlos, ¿no? También hacemos estudios de las propiedades heterólogas de las vacunas y uno de los más interesantes que hicimos es en relación con vacunas como las de la BCG. De nuevo, aquí realmente hacemos más análisis de inteligencia artificial o de metabases de datos. Aquí se analizaron más de 400.000 historias clínicas para revelar esos efectos, pero que han permitido que después otros grupos como el de Mihai Netea hayan encontrado la explicación de por qué un sujeto que se vacuna con BCG tiene una protección inespecífica frente a otras enfermedades infecciosas no relacionadas. Y eso tiene que ver con lo que ha hecho el grupo de este hombre, que es la reprogramación epigenética de los monocitos a través de la vacunación, pero de nuevo es a través de muestras de primaria. De hecho, de eso han derivado otras líneas y, por ejemplo, hay estudios, en este caso de la doctora Denise Fausmann, que están utilizando la vacuna de BCG para revertir la diabetes tipo 1 y se ha visto que
puede tener un efecto para mejorar la glicolisis intracelular en pacientes insulina dependientes y hay ahora varios ensayos clínicos en marcha, ¿no? O también, ya un producto más nacional, este es Carlos Martín de la Universidad de Zaragoza, pues estudiar el papel que la vacuna de BCG y su vacuna, la que está desarrollando, puede tener frente a la tosferina. Entonces, de nuevo, nosotros podemos llevarlo al nivel máximo molecular, a modelos experimentales, a modelos animales, donde, bueno, dependiendo del interés del investigador se puede implicar más o menos, pero todos los pasos previos requieren de pacientes y muestras y ahí es imposible hacerlo si no trabajas con primaria. De hecho, de estas muestras, de estas teorías, ¿no?, de la utilización de la vacuna de BCG para proteger frente a enfermedades no relacionadas con la BCG, pues se plantearon estudios en el COVID cuando todavía no teníamos vacunas y se hicieron ensayos que mostraron una eficacia frente al COVID de alrededor de un 30-40% frente a hospitalización, lo cual es chuchurrío comparado con la efectividad que las vacunas COVID tuvieron, pero si no hubiéramos logrado tener vacunas COVID podría haber sido una alternativa. También hacemos estudios de seguridad y hacemos estudios para entender el perfil de seguridad de las vacunas y lo hacemos también a nivel molecular e incluso in vitro. Esto es un trabajo del grupo de Ofer-Levy, en donde in vitro pueden predecir la reactogenicidad de una vacuna a través de muestras de pocos sujetos. Utilizamos las células de la sangre de esos sujetos para estimularlas con los antígenos y medir cómo se comportan. O incluso en el contexto del COVID, donde hemos hecho muchas cosas, hemos empezado a hacer estudios de inmunogenética en ese momento en nuestro propio grupo y para eso de nuevo necesitas solo sangre entera de un sujeto vacunado y lo que hacemos es analizar, genotipar la cadena beta del receptor de células T y eso te permite no solo ver cuántos anticuerpos o qué cantidad de células, sino la diversidad clonal y el subtipo de epítopos que están estimulados, es decir, no solo es la proteína S del COVID, sino las diferentes letras y eso nos permite diferenciar los sujetos que tenían protección híbrida de los sujetos que tenían solo protección vacunal y tratar de entender por qué una era superior a la otra, ¿no? O incluso estamos trabajando en cómo la vacunación de la madre puede entrenar el sistema inmunológico del recién nacido. Y eso, de nuevo, en este caso es colaboración más bien con obstetras y con matronas, pero son las muestras que hemos podido obtener para hacer estos estudios, ¿no? Y en esa misma línea y más en el contexto que comentaba al principio, fuera de lo que son ensayos, más estudios clínico-epidemiológicos pre y post, pues también trabajamos mucho en COVID. Hicimos un macroproyecto de toda el área sanitaria en Galicia, donde participó todo el mundo, puedo decirlo, todas las especialidades y donde para la obtención de muestras de estos pacientes en estos proyectos, pues teníamos que recurrir al domicilio y para eso contamos con enfermeras y médicos de atención primaria que fueron los que nos ayudaron a obtener estas muestras, ¿no? Eso nos permitió hacer múltiples publicaciones sobre el papel de los supercontagiadores en la dinámica de la pandemia, pero también estudios de colaboración para analizar la efectividad de las vacunas COVID en nuestro país y en nuestro contexto. Pero quizás, y esto creo que es donde está una gran parte del futuro de la investigación en atención primaria, una de las oportunidades más importantes que yo veo es en los ensayos clínicos pragmáticos. Nosotros hacemos ensayos clínicos que son muy caros, muy complejos, que tienen limitaciones en los endpoints que puedes analizar porque el tamaño muestral es limitado y luego leemos lo que pasa en el mundo real. Bien, el mundo real, cuando simplemente contamos casos o medimos lo que sucede, puede tener múltiples sesgos y factores de confusión, como bien sabéis, y entonces, aunque es importante, nunca es igual que un ensayo clínico. Con lo cual, la solución perfecta es el ensayo clínico pragmático. Aquí lo que hacemos es un ensayo clínico, pero en condiciones de vida real, con aleatorización. Es decir, la clave está en que se produce la aleatorización del sujeto que participa en la población general y después, para hacer factible el ensayo, lo que se hace es un seguimiento de ese sujeto por bases de datos. Es decir, es un ensayo más clínico, perdón, más sencillo en el sentido de que no haces tantas visitas ni tan complejas como las de un ensayo clínico al uso, pero puedes ir a endpoints muchísimo más potentes. Es decir, yo al final, ¿qué es lo que hago? Bueno, este sujeto llega a atención primaria, se le ofrece participar en el estudio, se aleatoriza para recibir la vacuna A o la vacuna B y ahí acaba la participación activa del sujeto.
Ese sujeto después ha firmado ese consentimiento informado para participar en el estudio y nosotros accedemos a todas las bases de datos electrónicas y vemos qué es lo que le pasó a ese señor o a esa señora. Eso nos permite ir a endpoints muy potentes. No voy a mirar si tuvo catarro o no tuvo, o tuvo fiebre, no me importa, pero voy a mirar si se murió o no se murió, o voy a mirar si hospitalizó o no hospitalizó, o si tuvo un infarto o no tuvo un infarto. Eso con tamaños muestrales grandes y aleatorización me va a dar la respuesta a grandes preguntas que con ensayos clínicos habituales no puedo. Y eso es una de las bases de los ensayos clínicos pragmáticos, que ahora mismo es el trending topic y yo creo que se va a convertir en la manera futura de la toma de decisiones de salud pública, ¿no? Esto ya está recogido por muchos grupos y se cree que es la manera realmente para poder tomar decisiones prácticas en vez de estar comparando ensayos entre sí o pequeños estudios de cohortes o de casos controles. Bueno, esto debería ser una responsabilidad no del promotor, sino de las propias autoridades sanitarias o incluso de las agencias regulatorias. Es decir, muy bien, ahora tenemos, como es el caso, 3 vacunas de virus respiratorio sincitial para el adulto. Las 3 están licenciadas, las 3 son seguras, pero ¿cuál es mejor que la otra? ¿O cuál utilizo según qué? Bueno, pues fin de la historia. Aleatorizamos a 500.000 de europeos y ya está. Y vemos si son iguales o no en lo que de verdad importa. Si las 3 previenen la mortalidad de la misma manera, si las 3 previenen hospitalización de la misma manera, pues ya el criterio de escoger una u otra, pues ya depende de otros factores, ¿no? Pero en vez de especular o estar sometidos a la presión de datos independientes de cada uno de los productos, el obtener toda esa información directamente de un ensayo clínico independiente y aleatorizado, ¿no? Y os voy a poner el ejemplo de lo que hicimos en Galicia. Hemos hecho un ensayo clínico pragmático, el más grande que se ha hecho en Europa en la historia de vacunas. Ahora el segundo más grande, nos acaba de adelantar otro ensayo, pero hasta hace unos días era el ensayo clínico más grande realizado en Europa. Aquí participaron nada menos que 149.000 personas de 65 a 79 años de edad. Y, como veis en la diapositiva, lo que hicimos fue aleatorizar a esas 149.000 personas a recibir la vacuna de gripe convencional o la vacuna de gripe de alta carga. ¿Con qué objetivo? Pues es muy sencillo. Aleatorización 1 a 1 y responder a lo que de verdad quiero saber. No solo si previene gripe o no, que ya sé que previene en gripe, sino ver cuál es el impacto diferencial que esto puede tener para nuestro sistema sanitario. ¿La alta carga realmente es mejor que la convencional en términos de eficacia relativa para prevenir hospitalización, para prevenir muerte, para prevenir infarto, para prevenir complicaciones? Eso es lo que va a contestar este estudio, que todavía no tengo los datos. Acabó el periodo de observación precisamente el 31 de mayo y estamos ahora en plena fase de análisis y espero que a lo largo del verano empecemos ya a producir los primeros resultados. Pero este estudio lo traigo aquí porque reconozco que no lo hicimos en atención primaria. Utilizamos a mucha gente de atención primaria, sobre todo personal de enfermería, porque nos fue mucho más sencillo. Y para poder hacerlo lo hicimos en los centros de vacunación masivas que se habilitaron para poder llevarlo a cabo en las campañas de vacunación de gripe y COVID en Galicia, ¿no? Pero si no existieran esos centros, la única manera de hacer este estudio hubiese sido a través de los centros de atención primaria. Por tanto, hubiera sido una oportunidad también, y estos y futuros que tenemos previsto hacer requieren necesariamente la involucración activa de las unidades de atención primaria y, por supuesto, de los médicos de atención primaria. En este caso fue un éxito, como digo, no en la participación global, que es lo que sería lo ideal de todos los médicos de atención primaria, pero sí de algunos y sobre todo de la enfermería de atención primaria, que más de 200 enfermeras y enfermeros de atención primaria colaboraron y participaron activamente en este estudio, que, como digo, fue un éxito, funcionó muy bien y ahora, bueno, estamos a la espera de ver los resultados, ¿no? Esto fue un poco la infraestructura de lo que se utiliza. Entonces, bueno, os he dado un poco qué es lo que creo que habría que hacer, el menú de lo que nosotros hemos hecho y posibles oportunidades de investigación en atención primaria. Y bueno, ahora en estos últimos minutos me gustaría reflexionar sobre si hay esperanza, ¿no? Y yo creo que sí, que podemos hacer por lo menos agrupar varios marcianos y hacer algún tipo de establecimiento. En Galicia lo hemos conseguido, todavía quiero más, Sergio lo sabe, pero quiero decir que es posible y que depende de, por lo menos, de ir conectando marcianos y establecer bases para llevar a cabo la investigación clínica en vacunas también a atención primaria. ¿Y dónde están los brotes verdes o los sitios de esperanza? Bueno, en el caso de la Asociación Española de Pediatría se creó
una estructura específica de investigación para involucrar todo el tejido de pediatría y de pediatría de atención primaria. Bueno, vamos, yo formo parte de ella, con lo cual tengo un sesgo. Creo que algo se ha avanzado, no lo suficiente, pero hay un avance y eso es importante. Bueno, tenemos iniciativas como Propios Emergen bueno, hoy estoy formando parte de una de esas iniciativas y toda el área de investigación. Es importante que las sociedades científicas de atención primaria tengan claro que esto forma parte de su ADN y que hay que darle forma, hay que explotarlo, hay que cuidarlo y hay que promocionarlo. Hay muchísimos proyectos atractivos que pude ver en la página de Semergen, aunque es cierto que no he visto ninguno de vacunas, con lo cual, bueno, hay que abrir la lata de alguna manera y me encantará que poder ayudaros a que así sea, ¿no? Ahora bien, para la investigación en vacunas en atención primaria necesitas de la colaboración público-privada. Nosotros eso a nivel de mi grupo es lo que hacemos en el día a día. Aquí pongo algunos de los promotores, pero en realidad es cualquier promotor. Y bueno, esa es la clave, ¿no? Es decir, establecer la manera de llevar a cabo esas colaboraciones y la financiación de los proyectos. Nosotros también trabajamos mucho en red. Muchas de estas redes son exclusivamente hospitalarias, otras son mixtas y bueno, es lo de siempre. Al final, las redes, apuntarse para figurar en una lista, se apunta cualquiera, pero en la práctica lo que importa son la gente que realmente se compromete a hacer lo que se ha comprometido como parte de ese estudio, ¿no? Y bueno, tenemos redes que funcionaron muy bien, otras no tan bien, pero muchas de estas, como digo, tienen componentes importantes de primaria. Y de hecho, nosotros creamos la Red Gallega de Investigación Pediátrica, que es mayoritariamente a través de primaria. Esto nos permitió hacer estudios interesantes en colaboración con la Sociedad Española de Pediatría de Atención Primaria, estudios en el contexto de, como el ALIS en la preparación pandémica, pero es cierto que a día de hoy, de esta estructura, al final lo que me quedan son personas individuales tremendamente involucradas que siguen colaborando en los estudios, pero no hemos conseguido mantener una estructura estable que sea autónoma y que funcione. O sea, estoy reconociendo la propia limitación de lo que yo mismo en su día creé, es decir, estamos mejor que estábamos, pero todavía queda mucho para avanzar. Y quizás un modelo bueno de investigación en vacunas en atención primaria es el de mis colegas de Fisabio. Fisabio ha integrado una red de médicos de atención primaria que participa activamente en multitud de estudios europeos y han conseguido establecer una estructura en Valencia para poder hacer ensayos clínicos, para poder hacer estudios post y preimplementación, en el que esas redes están formadas fundamentalmente por médicos generales y pediatras de atención primaria. Y funciona, es decir, han sido capaces de hacer multitud de ensayos, 46 ensayos clínicos, han hecho más de 200 publicaciones y realmente puede ser un modelo, un know-how interesante para copiar o por lo menos coger ideas para lo que queramos montar a nivel más regional o local o incluso nacionalmente, ¿no? Nosotros también tenemos una red nacional de investigación translacional en infectología pediátrica, pero de nuevo los resultados han sido modestos. Los de primaria que colaboran con nosotros son los mismos que colaboran en las otras redes, es decir, siempre somos los mismos, pero también pasa en hospitalaria. Siempre somos los mismos los que estamos en todas las salsas, luego la gente te acusa de que estamos siempre los mismos, pero es porque nadie más se quiere subir a los carros y al final tú le pides las cosas al que sabes que te las va a hacer, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que nos está pasando. Nosotros hemos creado también, aunque es específico de ensayos clínicos pediátricos, la Red Española de Ensayos Clínicos Pediátricos, que a su vez forma parte de la Red Europea de Ensayos Clínicos Pediátricos y que ahora mismo ya es una entidad independiente, se acabó ahora la financiación europea, y dentro de esa red tenemos los RICORS y tenemos a SAMID, que en teoría integra atención primaria pediátrica en este caso. En la práctica, he de decir que de momento el 99,9% de los ensayos que hemos hecho los hemos hecho en las redes de ensayos clínicos y en los centros hospitalarios, excepto, como siempre, en este caso Valencia, Fisabio, que lo veis ahí, que ellos sí tienen ya organizada la realización de ensayos clínicos a través de primaria, es decir, que de alguna manera es el modelo que deberíamos tratar de rescatar y llevar adelante. Y termino ya para no aburriros, pero bueno, mis mensajes para casa serían bueno, creo que la investigación en vacunas en atención primaria no solo es posible, sino que es una necesidad. La mayoría de los sujetos que necesitamos están en atención primaria. Los requisitos formativos y de infraestructuras para hacer investigación en vacunas en atención primaria son asequibles y yo diría que incluso autofinanciables con los propios recursos que estos ensayos clínicos proporcionan. El problema fundamental que nos podemos encontrar es la falta de tiempo protegido.
Creo que es la principal limitación objetiva que todo el mundo percibe y destaca, pero en mi opinión es cierto, podemos encontrar excusas siempre y razones objetivas, pero al final también depende sobre todo de la voluntad y de que la persona lo quiera hacer. Al final las otras cosas se acaban solucionando. Hay ayudas para intensificar, hay posibilidades de asegurar tiempo de investigación, todo es peleable y negociable, pero para eso el primero que tiene que tirar es el investigador de atención primaria que quiera realmente llevar a cabo esos pasos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues espero que mi charla haya servido para estimular, si no alguna vocación, que algunos de los que ya estáis haciendo investigación, pues también pongáis vuestro granito de arena en el contexto de la investigación en vacunas. Y nada más, este es mi grupo de investigación y este es el servicio de pediatría que yo dirijo y ya me quedo a vuestra disposición para preguntas, comentarios, cotilleos y lo que queráis. Muy bien, muchas gracias, doctor Martinón. La verdad es que una charla muy motivadora, ¿no? Que es lo primero. Y daros la enhorabuena por la trayectoria que lleváis, ¿no? O sea, al margen de la actividad asistencial, que bueno, es la que hacemos todos, ¿no? Realmente, pues esa trayectoria investigadora tiene muchísimo mérito, sobre todo por la duración, ¿no? Porque, bueno, a veces empezar es fácil, pero luego lo que has dicho, ¿no? Con algunos grupos se van diluyendo. Pero Sí. vosotros habéis estado ahí, habéis crecido y habéis ampliado el área de investigación. Mientras coges un poco de aire, hay una pregunta ahí con respecto a lo que has comentado de los recursos que a veces hacen falta para los ensayos. Yo decir que ahora he retomado el tema de los ensayos en mi centro, que me cambié de centro. Y bueno, una de las cosas que me preocuparon fue que cuando ya íbamos a empezar me pidieron la calibración de los tensiómetros, la báscula, me pidieron Todo. también los Sí. límites del laboratorio de referencia, porque aunque no lo usamos, sí que los pacientes van a entrar con una analítica previa, que es el criterio de entrada, ¿no? La verdad es que lo conseguí todo en una hora, o sea, fue hacer la petición y en una hora pues ya vinieron los de mantenimiento, al día siguiente ya tenía el certificado de calibración. ¿Cuál es tu experiencia en esto, ¿no? Porque a veces a nosotros que no tenemos experiencia en investigación, cuando te llegan estas peticiones, pues como que te coge un poco a pie cambiado, ¿no? Lo otro lo Sí. esperas, en un congelador, que es una centrífuga, te piden alguna cosilla, te las ponen, pero claro, cuando te empiezan a pedir cosas de tu sistema sanitario, dices, a ver esto, ¿cómo lo consigo, ¿no? Bueno, yo ya pasé por eso hace muchos años y de hecho te he de decir que te he suavizado el proceso porque mi primera calibración fue una odisea, como te puedes imaginar, pero ahora ya está estandarizado y por lo menos en nuestro contexto es sencillo, ¿no? El obtenerlo como tú decías. A ver, yo creo que esto también pone en valor el rigor de los ensayos clínicos en general, ¿no? Es decir, por eso es la herramienta más potente que tenemos de generar evidencia científica, con todos los defectos que puedan tener, todas las dificultades, pero es que ninguna investigación que hacemos está sometida a tanto rigor como un ensayo clínico bien realizado, ¿no? Y de hecho, parte del crecimiento de nuestro grupo ha consistido, o de nuestra competitividad en otro tipo de proyectos europeos, etcétera. Lo que hemos hecho es implementar el mismo rigor en cualquier estudio observacional, en cualquier estudio de cortes, en todo lo demás. Y eso nos ha permitido pegar un salto cualitativo. Entonces, muchas veces hay cosas como la primera vez de cualquier cosa que te encuentras con requisitos que parecen o no absurdos, pero que están fuera de tu alcance, de tu día a día. Es decir, ¿cómo voy a calibrar eso, ¿no? A nosotros nos piden que calibremos los termómetros con los que medimos la temperatura de los niños, los pesabebés, todo, ¿no? Es decir, que todo lo que tú utilices esté asegurado que está perfectamente calibrado. Entonces, de entrada al principio teníamos que contratar una empresa externa que lo hiciera, que fuera aprobada por el promotor, todas esas cosas. Hoy es algo sencillo y estandarizado y muchas veces el propio promotor del ensayo, cuando no existe esa fórmula dentro del centro, te ofrece alternativas para lograr esas calibraciones, ¿no? Que lo único que hacen es garantizar que todo lo posible, todo lo que se pueda controlar en el contexto del ensayo clínico esté controlado, hasta simplemente que tu pesa esté calibrada, ¿no? Y luego, como bien decías, al final los materiales que vas a necesitar son una centrífuga, si no la tienes, y muchas veces es el propio promotor el que te la va a poner. Es decir, que no es un gasto que tú tengas que hacer un desembolso de tu bolsillo, o un congelador con un control de temperatura, y muchas de esas cosas ya las tienes en el centro, ¿no? A partir de ahí,
que es lo que decía antes, los fondos que tú obtienes de esos ensayos los puedes utilizar para reinvertir en tu propia infraestructura. Yo fue lo que hice. El inicio de nuestros ensayos clínicos empezó con un ensayo clínico y lo que hice fue pagarlo justo al personal externo al grupo, ¿no? Pues a la enfermera que participó en horas fuera de tarde o lo que fuera, y el resto reinvertirlo en comprarme mi primer congelador, mi primera centrífuga, contratar a mi primera enfermera y de alguna manera establecer una estructura estable hasta tener una unidad de ensayos clínicos profesionalizada, ¿no? Entonces sí, yo ahora tengo mis propias neveras, mis propias centrífugas, mi propio material, mi propio lo que sea, pero lo que quiero decir es que empezamos de cero con eso. Y empezamos modo Champions, es decir, una enfermera o un enfermero que quiera colaborar, un médico o una médica que quiera colaborar, y es por donde empiezas. Y luego sumando gente que realmente tenga ese gen activado y que quiera estar un pasito extra. Una vez que entras te engancha, porque realmente cuando tú haces un ensayo clínico, y sobre todo si el tema en el que trabajas te interesa, te pones en la frontera del conocimiento de ese tema. Es decir, al final tiene una repercusión también sobre tu paciente. Sabes qué es lo que va a venir, sabes que en dónde se están cociendo las cosas. Incluso vas a ser el primero en ofrecer una determinada herramienta a los pacientes que tú ves. Es decir, tú sabes que cuando estás haciendo un ensayo clínico, incluso aunque se licencie ese producto, pueden tardar 4, 5, 6, 7 años. Si tú ya tienes población en tu entorno que se puede estar beneficiando de una medida que a lo mejor es súper necesaria o que no tiene una alternativa, ¿no? O sea, tiene una repercusión incluso en tu cupo directamente, ¿no? Es algo que realmente para mí tiene un montón de estímulos, ¿no? Pero bueno, yo es cierto que de entrada hay cosas que te van a pedir, sobre todo la primera vez, que te pueden chocar, pero como ya ha pasado mucha gente por ahí, lo mejor es, el propio promotor suele saberlo, pero si no, siempre vamos a ver gente que llevemos más tiempo haciéndolo que podamos orientar. Muy bien, muchas gracias. Y luego, otra que también hay un par de preguntas al respecto, ¿no? Has puesto ahí un montón de publicaciones, por cierto, enhorabuena. Incluso algunas que nosotros podemos ver lejos, ¿no? En primaria, pues todas las que habéis hecho con genética, las ómicas, ¿no? En Sí, general, que son muy potentes esas publicaciones, ¿no? A veces lo vemos lejos, pero en cambio colaborar pues, con grupos como vosotros, pues eso, aportando pacientes, aportando muestras, eso abre muchas puertas en ese sentido, ¿no? No sé si me explico. completamente, completamente. A Perfecto. ver, hoy publicar en una revista de esas, ¿no? La idea de una persona sola o tal, o sea, es imposible. Son siempre grupos multicéntricos donde tiene que estar todo tipo de perfiles. Es decir, hoy publicar en Nature, New England, etcétera, exige grandes grupos y entonces en esos grandes grupos se incluyen las redes. Si hablamos exclusivamente del ensayo clínico, por ejemplo, se pueden hacer publicaciones en journals de alto impacto sin ningún problema. Luego está el papel que el investigador o subinvestigador juega en esa publicación, que suele estar prorrateado también al número de pacientes que aporta. Es decir, si yo aporto 1000 pacientes, voy a estar en los primeros firmantes. Si aporto 10, a lo mejor ya no caben en la firma, pero hoy lo que hay es una dinámica clara de reflejarlo todo. Tú sabes que hay el formato también en el que tú estás en el grupo investigador y que a ti si te buscas en PubMed, aunque no estés de autor principal, te puntúa y te acredita como autor de esa publicación, ¿no? Y todo eso es negociable llegado el momento y con el promotor. Claro, si es un ensayo clínico donde tú metes 3 pacientes de 1 millón, hombre, no vas a esperar que te pongan de autor principal en ese New England. Pero si tú eres un colaborador estable o si el ensayo es más pequeño o si tú eres investigador principal de tu centro, tienen la obligación de ponerte. Y es una forma también de crecimiento curricular, no hay ninguna duda. Nosotros, hay muchos ensayos, nosotros, por ejemplo, la vacuna de VRS hemos publicado dos New England, no, sí, no, un New England y dos Clinical Infectious Diseases del fase 3 de momento. Eso es, y hemos aportado un número de pacientes muy asequible. No quiero decir ahora de memoria equivocarme, pero imagínate, 120, 140 pacientes. No son muchísimos. Entonces también luego depende de tu papel dentro del ensayo. Hay gente que tiene un papel más pasivo, que quiere reclutar sus pacientes y ya está, y otros que se involucran en el desarrollo de las publicaciones o en otros aspectos. Bueno, esto es como todo, pero desde luego la colaboración con esos centros es fundamental. Nosotros en la red Gendres, que es una red en la que fundamentalmente colabora gente de primaria, habremos hecho 20 publicaciones en revistas de primer decil y a veces cuando la publicación lo permite o la colaboración específica de algún investigador es muy significativa, aunque solo sea recogiendo muestras y pacientes, pero
si resulta que la gran mayoría de esas muestras, o 20 o 30, depende del tamaño, ¿no? Dependen de ese investigador es primer firmante o segundo firmante o lo que quiera. Y luego hay otra cosa. Si tú colaboras en esos grupos, tú también puedes aportar tus ideas y los datos son tuyos también, que es lo que yo siempre digo en todas estas redes. Es decir, tú trabajas para mí, yo te doy una idea y te digo, Sergio, necesito que me ayudes en esto y necesito estas muestras y necesito, vale, muy bien, tú me echas una mano, pero resulta que tanto las muestras como los datos son tuyos también y a ti se te pueden ocurrir otras ideas o quieres darle otro enfoque. Yo a lo mejor voy a la ómica y tú dices, oye, ¿por qué no mezclamos eso que dices genético con este aspecto que a lo mejor a mí se me escapa porque está fuera de mi área de confort o no lo he pensado, ¿no? Entonces, precisamente en la multidisciplinaridad y en estos grupos es donde surgen ideas divertidas, ideas rompedoras y las que permiten avanzar. Pero sin duda, la accesibilidad a los grandes journals exige esfuerzos colaborativos potentes y involucrarse en estas redes. No como esclavos, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Yo también he vivido eso y tiene que ser de tú a tú, de igual a igual, cada uno con su función. Pero yo, por ejemplo, quizás en otro ejemplo, no tanto en primaria hospitalaria, pero hemos hecho muchos proyectos muy complejos a nivel global en proyectos europeos donde mi rol ha sido coordinador clínico, ¿no? Y entonces yo coordino las redes clínicas que reclutan los pacientes. Luego, cuando llega el New England o el NATER, parece que no tiene ninguna importancia los 5.000 pacientes que se metieron y resulta que si no hubiera esos 5.000 pacientes no había nada del estudio. Pero claro, como ya luego ya entra una serie de cosas súper espectaculares y no sé qué, entonces siempre hace falta, yo ahí soy el guardián y digo, no, 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 aquí tiene que estar todo el grupo clínico, porque cada una de las muestras que habéis analizado para hacer esta virguería, que no dudo que lo es, ha estado detrás una persona que ha pedido el consentimiento, se ha peleado con la familia o con el niño o con la madre o con el señor para obtener la muestra. Entonces, también eso hay que establecerlo desde el principio. Pero yo creo que con los grupos serios eso no hay problema. Es decir, el policy de publicaciones, de gestión de datos y eso generalmente se negocia y se habla abiertamente desde un principio y no tiene que haber problema. Bueno, y por no, bueno, hay varias felicitaciones, ya no te las repito, ¿vale? Hay varias felicitaciones de las personas que nos están escuchando. Y bueno, por tocar otro área, y lo dejamos aquí ya, la última pregunta, es un poco el aspecto formativo, ¿no? Y entiéndeme, nosotros, por ejemplo, hacemos cursos de formación para ensayos, para estudios observacionales, para ir cogiendo experiencia, y parte de los proyectos que tenemos son para que residentes y médicos jóvenes vayan un poco entrando en la rueda, ¿no? De lo que es la investigación. Pero en el pasado sí es cierto que nos han llegado ensayos de vacunas que no pudimos entrar en colaboración porque a muchos compañeros, muchos tenemos experiencia en cardiovascular, otro grupito en respiratorio, todos hemos participado en algún ensayo, pero claro, el tema de vacunas como que te da un poco de miedo porque, bueno, nosotros sabemos de vacunas lo que sabemos en la práctica, ¿no? En las indicaciones, pero luego investigar como que nos da miedo porque es un área, pues como dices tú, fuera de mi zona de confort y no me siento tan cómodo. ¿Cómo podemos gestionar a veces esa formación para decir, voy a asumir un ensayo en un área terapéutica que no tengo tanta experiencia y me preocupa lo que es la vacuna, el fármaco a ensayar, Sí. la Ujú. vacuna, o sea, lo que sea, ¿no? ¿Cómo se puede afrontar eso? Bueno, pues de otro tema no, pero de vacunas, posibilidades de formación hay, yo te diría que demasiadas, ¿no? Es como es un área potente, hay exagerado, es decir, exagerado. Me refiero ya no solo vía las sociedades, es decir, hay cursos, formación general en vacunas, lo que se quiera y más de los propios promotores, de sociedades científicas, la Asociación Española de Vacunología, o sea, el que quiera profundizar en vacunas en general o en vacunas en particular, hay muchos cursos para ello e incluso hay un curso ahora reciente que yo participé de investigación con, es que no quiero hacer propaganda porque es a través de una casa, pero bueno, a través y que uno se puede inscribir, que está acreditado y que está francamente bien porque es un curso blanco, es decir, lo promocionó un laboratorio, pero realmente lo hizo todas las personas que participaron, eran gente de la academia, que es un curso de aprender a investigar, ¿no? Parecidos a los que tú estabas mencionando. Entonces, evidentemente estoy de acuerdo que es importante si tú te metes como investigador principal, no como colaborador, pero como investigador principal en un ensayo, tienes que sentirte confortable con lo que estás haciendo, porque al final el propio paciente te va a plantear preguntas. Entonces, si te va a hablar de antidiabéticos orales y tú solo sabes que existen, no, yo como pediatra, porque no los uso, pues entonces no es un tema en el que yo me voy a sentir cómodo para resolver cualquier pregunta o compararlo con el estándar of care o lo que sea. Entonces, indudablemente, cierto grado de formación y de
de conocimiento es necesario. Pero en el procedimiento en sí mismo de una vacuna, no olvidemos que ningún producto es más seguro que una vacuna, porque está ideado para utilizarse en una persona sana. Es decir, de cualquier ensayo que hagáis, la posibilidad de efectos secundarios, de efectos adversos, de lo que sea, cualquier fármaco, aunque sea el antiinflamatorio más chuchurrío, tiene un perfil de seguridad mucho peor que la peor vacuna, porque a priori, antes de que llegue a un fase 3 ha superado todas las fases de control, entonces no hay un riesgo importante para el paciente, ¿no? Es decir, hay que vigilarlo, pero la probabilidad a priori es la más baja, ¿no? Comparativamente con cualquier fármaco que tú puedas ensayar. Pero bueno, estoy de acuerdo que es necesario tener una formación mínima básica, ¿no? del producto, pero luego es un procedimiento muy sencillo. Vacunación, extracción de muestra antes, durante o después de la vacunación y poco más son los procedimientos en ensayos clínicos de vacunas. Muy bien, bueno, pues lo dicho, Federico, muchísimas gracias por aceptar, gracias por tu tiempo. Sé que me consta que estás muy apretado de agenda y en estas fechas son súper complejas, así que nada, gracias por la charla, ha sido muy motivadora y yo creo que va a abrir nuevas puertas con vosotros y con nuevas áreas de investigación para nosotros. Y nada, pues emplazarte a cualquier otra reunión que podamos tener, que la verdad ha sido un lujo contar contigo hoy. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Sergio, por contar conmigo y gracias a todos los marcianos que nos estaban escuchando, que espero que cambien a la luna de las vacunas o al planeta de las vacunas también y en cualquier caso, muchas gracias por la atención también.